sé si ha sido por todo esto de la carta que me mandó Ángela o porque han visto como si pudieran confiar en mí. Les digo que pueden confiar en mí porque nadie que me cuente sus problemas yo no lo voy a contar si no me autoriza. Pero bueno, por este motivo he recibido una nueva carta, increíble, pero bueno, una nueva carta donde alguien, en este caso un amigo, me cuenta un problema que ha tenido o que tuvo hace ya algunos años y yo y me pide que lo comparta. Por lo tanto, eso es lo que voy a hacer, ya que él es quien me lo pide. Voy a leerle primero la carta de mi amigo y después la respuesta que yo le di. Estimado amigo Osvaldo, estoy seguro que te sorprenderás al ver mi mensaje, pues ya hace un buen tiempo que no nos comunicamos, pero aunque no te lo haya dicho, te he seguido durante bastante tiempo en tu podcast y ahora en este programa que haces en Facebook y en YouTube, del cual he visto unos cuantos. Precisamente me quiero referir a los últimos relacionados con las cartas de Marcia, la joven estudiante que se enamoró de su docente, y me quiero referir a ello y a la vez hacerte la confesión que desde que empecé a escucharte contando esa historia me percaté que el profesor a que se refiere Marcia soy yo. Esto a mí no tanto me sorprendió porque Marcia sí imagino quién es, pero el profesor no tanto. Pienso que debes haberlo instruido o haberte sentido marcado alguna vez por esa historia, pues no es algo ajeno a quienes nos toca estar frente a cursos de muchos estudiantes donde en ocasiones algunas confunde la admiración y el respeto con otros sentimientos y trae como consecuencia lo que has relatado con la anuencia de Marcia, que por supuesto no se llama así. Y mi aprobación, ya que desde que te vi en la primera parte pude decirte que no continuaras, pero decidí no hacerlo, y también pedirte que si así lo decides, puedes leer este email o este mensaje en tu programa, pues estimo que servirá a personas que te ven. Te relataré brevemente todo lo que ocurrió, que no dista mucho de lo que te dijo Marcia. Lo recuerdo muy bien. Fue en el primer semestre de la carrera. Yo impartía la materia de anatomía a los estudiantes de medicina que recién comenzaban su carrera. Todos desde las primeras semanas parecían muy cansados y era algo muy habitual, ya que mi materia, o la materia que imparto, requiere de mucho estudio y mucha memoria. Marcia siempre se sentaba en el último asiento de la fila de la derecha. Era muy callada, a veces hosca con sus compañeros y algo alejada de ellos. El grupo era muy numeroso y solo me percaté de su presencia un día que respondió a una pregunta y noté un acento diferente al de los demás estudiantes de aquí y de Brasil, que eran la gran mayoría. Su acento, además de ser diferente, me resultó muy dulce y musical. Ella físicamente tenía un rostro agradable, un cabello muy negro y largo y usaba lentes. Me dijo que tenía 25 años, o sea, que no era de las más jóvenes e incluso, además de estudiar, también trabajaba. Una vez se ausentó durante varios encuentros, así le llamamos a las clases. Después regresó y al final de la clase, cuando todos se habían marchado, me contó que tuvo un problema familiar que fue la causa de sus ausencias. Después me pidió mi número de teléfono para avisarme en caso de que tuviera que faltar de nuevo a clases y yo, por supuesto, se lo di. Después se fue acercando más a mí y yo me percaté. Al finalizar mi clase y todos los estudiantes salir apurados después de 90 minutos hablando de músculos y huesos, ella se quedaba y charlaba conmigo de cualquier tema durante el tiempo que yo tardaba en recoger mis asuntos de clase. Cada vez sentía que ella se iba acercando cada vez más a mí. Incluso un día la vi frente al edificio donde yo vivía en aquel tiempo, cerca de la universidad. Iba con una amiga. La sentí nerviosa y me dijo que estaba ahí porque estaba acompañando a su amiga
a la parada de los Trufis. Los Trufis son como una especie de taxi que van por la misma ruta. Cerca de allí, lo que no me pareció extraño, pues por ese lugar transitaban muchos estudiantes por la cercanía del centro de estudio. La primera vez que me llamó, la sentí asustada o furiosa. Me dijo que sin mucho preámbulo que quería golpear a alguno de sus compañeros porque le habían escondido, por broma, su mochila en el anfiteatro. Yo, extrañado, intenté calmarla. Días después, uno de sus compañeros me contó que después de aquella broma, para ellos insignificante, ella se había apartado de todos y me confesó que hasta sentía miedo por la forma que ella los miraba. Tampoco hice mucho caso, aunque sí vi que tendía a ser algo agresiva, pero conmigo, en realidad, solo era dulzura. En una ocasión yo iba caminando apurado por un pasillo, un corredor bastante solitario de la universidad, pues mis estudiantes que no eran de su curso me esperaban para un repaso. Entonces la vi venir de frente a mí y abrazarme como si me viera después de muchos años. Ella no iba sola, iba con la misma amiga que estaba aquel día que la vi frente al lugar donde yo vivía. Creo que era la única amiga que le quedaba. Fue un abrazo intenso, apasionado, eso sentí, pero para mentirme lo asumí como amistoso, aunque no sabía cómo soltarme mientras temeroso miraba a ver si había alguna cámara filmando aquel momento que podía parecer comprometedor. También su amiga miraba la escena totalmente asombrada. Una semana después ocurrió tal y como ella te contó. Entró al edificio, no sé cómo, porque como sabes, para ingresar a la puerta de entrada siempre está pegada con llave. Tocó a mi puerta y te aseguro que me sorprendí y hasta me inquieté al verla parada frente a mí. Le invité a pasar y se sentó frente a mí, separado solo por la mesita redonda de madera preciosa que ya no tengo y siempre recuerdo. Además comenzó la conversación apenas. Me dijo que yo le gustaba, que estaba enamorada de mí y mi reacción fue decirle que se fuera. No sé si la traté, no recuerdo, pero creo que no. Ella se fue asustada y con cara de vergüenza. Yo me quedé pensando en lo que había ocurrido y te confieso que me sentí un poco mal por haberle hablado de esa forma. Pasaron los días y todo para ella siguió como si nada hubiera ocurrido. Yo hice como si lo hubiera olvidado. Y fue por esos días cuando una de sus compañeras me dijo medio en broma que las demás alumnas no iban a conversar más conmigo porque Marcia se enojaba con ellas. Yo no hice mucho caso, pero ya ella rondaba por mi mente y te confieso que comencé a mirarla de otra forma y hasta sentir que me gustaba, pero aquello no podía ser. Aquella tarde, como ella misma te contó, todo fue así. Esa vez sí me llamó y le abrí la puerta del edificio. La recibí y nos sentamos a la mesita redonda frente a frente. Le preparé un café y hasta dejé puesto el disco de Mecano, que creo que no fue por casualidad, pues en alguna ocasión me había contado que le gustaba. Conversamos un poco sobre la materia que asimilaba muy bien y era de las mejores estudiantes de su curso. Cuando se puso de pie, avanzó hacia mí y me besó. No la rechacé. Disfruté de aquel beso como si fuera el epílogo de una efímera aventura. Después le dije que ella era hermosa y que me gustaba mucho, pero que no podía ser, pues mi ética no me lo permitía. Me miró con dulzura, una dulzura que me aturdió. Me tomó de la mano y me volvió a decir con su acento maravilloso que estaba enamorada de mí y que admiraba mucho que la rechazara por mi ética, pero que mi beso le había transmitido amor. Así todo ocurrió. Hicimos el amor, eso, no fue sexo, fue amor, entrega, hermoso, algo inolvidable. La despedí en la puerta de la entrada del edificio sin saber que nunca más volvería a verla. Se ausentó las 2 últimas clases, pero debido a su participación, su trabajo de curso y sus trabajos prácticos, no requería hacer examen final, ya que había decidido convalidarla como hice con otros estudiantes que también lo ameritaban. Dejó la U y nunca más supe de ella.
No la volví a ver y sus compañeros, que tan poca amistad le tenían, tampoco se preocuparon por saber de su suerte y poco me pudieron decir cuando, buscando un pretexto, indagaba por ella. Amigo mío, en estos 9 años que han pasado, porque yo sí llevo la cuenta, son 9 años, no he dejado de pensar en ella. Me cuestiono si hice bien o no. A veces pienso que ella hasta se sorprendió con lo que ocurrió y avergonzada decidió retirarse y que no supiera nunca más de ella. Me bloqueó su teléfono, su número de teléfono, y como nunca tuvo Facebook, nunca tuve noticias de ella. Después, como sabes, me fui a otra universidad que me contrataron en Argentina. Han ocurrido muchas cosas alegres en mi vida y hasta ahora, hasta este momento, te puedo decir que soy feliz, pero no lo olvido. Te dije que sería breve y me he extendido mucho. Tremenda muela, como dirías tú. Pero me hiciste recordar esta historia que siempre va conmigo y compartirla contigo y con tus seguidores, si así lo entiendes. Te prometo que te voy a llamar y así hablaremos. Dime si cambiaste tu WhatsApp y si ya no tienes ese número, envíamelo por Messenger que yo te voy a mandar el mío. Te agradezco una vez más por despertar aquel tiempo ya lejano. Hasta pronto, amigo mío, y como tú dices, un gran abrazo. Julián. Después de leer la carta, analicé, estuve 1 o 2 días analizando y dije, bueno, tengo que responderle porque si ya él depositó esta confianza en mí, yo creo que debía responderle. Y aquí tengo, les voy a leer lo que le respondí a Julián. Querido Julián, tu mensaje me sorprendió, no solo por el tiempo que ha pasado desde que hablamos anteriormente, sino por el peso emocional de tu confesión. No imaginé que el relato de Marcia resonaría tanto en ti, ni mucho menos que tú eras el profesor aludido. Gracias por tu sinceridad y por confiar en mí para compartir tu parte de esta historia. Es evidente que lo vivido dejó una huella profunda en ti, no solo por lo que sentiste, sino por las preguntas éticas que aún te acompañan. Comprendo que la frontera entre admiración, afecto y atracción pueden volverse borrosas en el contexto académico, pero también reconozco que hay una responsabilidad ineludible en la posición del docente. Tu relato confirma en gran parte lo que ella compartió. Aún así noto en tu versión un intento de buscar sentido y dignidad a lo ocurrido, lo cual respeto. Pero como amigo y profesional me siento también en la obligación de señalar que el poder que uno ejerce sobre otro por jerarquía, edad o contexto nunca es neutral. Eso no anula el efecto, pero sí exige una mirada más crítica, especialmente como en este caso las consecuencias fueron el aislamiento y posterior desaparición de alguien que claramente buscaba algo más que un vínculo fugaz. Me honra que quieras que lo comparta públicamente y si lo hago será con el respeto que ambos merecen, pero también con la responsabilidad de dejar un mensaje claro sobre los límites, el consentimiento y la ética, especialmente para quienes enseñan, aprenden o se encuentran en situaciones similares. Un abrazo fuerte y seguimos en contacto. Esto para mí, como le digo, fue algo sorpresivo que apareciera Julián y que fuera él el otro protagonista de la historia y de la inquietud de Marcia. Y bueno, lo estoy compartiendo en este momento con ustedes, ¿no? Vemos que el relato de Julián confirma lo que ya sabíamos, pero también muestra la otra cara de la historia, que no es muy diferente de la que conocemos. Es la de alguien que no olvidó lo ocurrido y que sigue haciéndose preguntas, como es lógico, llevando consigo aún el recuerdo de esa conexión inesperada y breve. Sin embargo, más allá del tono romántico o nostálgico que pueda tener este testimonio, quiero subrayar algo para mí muy importante. En toda relación asimétrica, como la que pueda haber entre un profesor y una estudiante, existe un desequilibrio de poder que no debe ignorarse nunca. No se trata de juzgar a las personas, sino de comprender el impacto que tienen nuestras decisiones cuando hay un vínculo de autoridad, de confianza o de vulnerabilidad. Por eso
Agradezco a Julián por su valentía al contar lo suyo y a Marcia por haber confiado antes. Ojalá este podcast, este encuentro que he tenido sirva para reflexionar, para hablar sin miedo y también para que nadie se sienta solo cuando vive algo parecido. Siempre les leo los comentarios a ustedes, aunque a veces no los pueda indicar, y les doy muchas gracias por su participación y les exhorto a que sigan participando. Entonces, mis amigos y mis amigas, muchos éxitos y un gran abrazo.